Estamos saludando en este nuevo programa de Encuentro con la Verdad. Esta mañana estamos dando la bienvenida al doctor Ludwig Álvarez. Él nos acompaña, es profesional del derecho, además economista. Vamos a conversar sobre un tema muy importante que son los incentivos jubilares en el país. Hay ciertos grupos y gremios que no han podido, amigos, tener sus incentivos jubilares, han tenido serios problemas en el tema de adquirir o de tener sus jubilaciones correspondientes. Una lucha que no acaba y que no está fuera de nuestra realidad, porque aquí en Cotopaxi también una serie de problemas sobre el tema. Justamente sobre esto vamos a conversar con el doctor Ludwig Álvarez, que nos acompaña esta mañana aquí en Radio Municipal La Tacunga. Damos la bienvenida, doctor. Una problemática social bastante fuerte, no sé si tiene salida. ¿Qué es lo que está pasando con los incentivos jubilares? ¿Qué le está pasando también al gobierno nacional? El Ministerio de Economía no ha habido respuesta alguna. ¿Cuál es el criterio que tiene usted al respecto? Bienvenido, buenos días. Señora licenciada Moyano, un verdadero placer saludarla y permítame transmitir un atento saludo a todos los distinguidos radioescuchas y cibernautas en la zona centro del país, en el mundo en general. Efectivamente, Ecuador afronta una situación económica muy difícil. La caja fiscal lamentablemente no tiene los recursos necesarios para poder solventar todas las necesidades y vemos que existe un grado de incompetencia bastante alto. Incompetencia en el sentido no del ser humano per se, sino en lo concerniente a las facultades y prerrogativas otorgadas por la Constitución y la ley. Recuerda usted que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador señala claramente que los servidores públicos solamente tienen las facultades y las atribuciones establecidas en dicho cuerpo normativo. Consecuentemente, en derecho público no se puede hacer otra cosa sino lo establecido directamente en la Constitución y en la ley. Ahora, ¿por qué pasa esta demora, por ejemplo, en los incentivos jubilares, doctor Álvarez? Porque vemos protestas por todo el país, pero protestas que no dan resultado, como que el Estado y como las instituciones involucradas no le dan importancia al tema. Hay un gravísimo problema de orden cultural en Ecuador y en Latinoamérica en general. Lamentablemente pensamos que la persona que tiene más de 60 años o inclusive más de 40 años ya está fuera de la PEA de la población económicamente activa. Y por ejemplo, países del primer mundo, llámese Japón, que tienen a sus jubilados en consejos consultivos, es decir, se valora la experiencia, se le da muchísima trascendencia e importancia. En Ecuador es completamente lo contrario. Aquí la persona que pasa de los 40 años automáticamente se vuelve en no susceptible de poder trabajar. Y aquella persona que pasa de los 65 o los 70 años, inclusive por mandato de ley, tiene que ser desvinculada de forma inmediata del servicio público. Entonces es un tema cultural. Ahora, en la parte legal, señora licenciada Moyano, hay que hablar acerca de lo que establece la Ley Orgánica de Servicio Público, que determina de forma clara, taxativa y expresa en el artículo 128, 129, ¿qué cosa? ¿Cuáles son los incentivos jubilacionales? Toda persona que se acoge a la jubilación tendrá a partir del 5º año, ¿qué cosa? Un incentivo. ¿Cuál es este? La multiplicación de 5, del factor de 5 por $350 por cada año. Ahora, 1.750. Claro, doctor, si se habla justamente de un incentivo que está dentro de la ley, ¿por qué no se cumple? O sea, esa sería la pregunta. O sea, ¿por qué tenemos que tener a los jubilados rogando, manifestándose? Muchos de ellos mueren sin tener su incentivo jubilar, pese a que está en la ley y pese a que es algo legislativo, o sea, algo de estricto cumplimiento. ¿Por qué no se cumple? Hay un gravísimo problema. ¿Por qué no estamos cumpliendo la ley? Todo servidor que no cumple la disposición normativa debe ser desvinculado y tiene que ser sancionado por la Contraloría General del Estado con la destitución, señora licenciada Moyano. ¿Qué sucede acá? Por ejemplo, hablemos, uno de los peores ministerios que tiene Ecuador, a mi criterio muy particular y personal, esa es una concepción subjetiva que la tiene el doctor Ludwig Álvarez Rengifo, Ministerio de Educación. ¿Qué pasa con este ministerio? Jubilan, yo tengo casos de varios jubilados que se han jubilado en el año 2019, 2020, estamos en el 2022 y no son capaces de pagarles.
¿Sabe lo que le contestan? Que han enviado la solicitud al Ministerio de Trabajo. Usted puede creer una barbarie de esta naturaleza. Y tenemos... ¿Pero eso se da por desconocimiento de quienes dirigen los ministerios o las instituciones públicas o porque realmente tratan de desviar el tema? Yo considero que hay un alto componente de corrupción en toda Latinoamérica. Ya. Ese componente de corrupción afecta negativamente para que se puedan generar los desembolsos. Porque imagínese usted, la persona que tiene 70 años, que obligatoriamente es desvinculada del servicio público, ¿qué sucede? Le dicen, ¿sabes qué? Te vamos a dar en bonos del Estado. En bonos del Estado, ¿para qué? Para le dan un poco de papeles, ¿no? Para negociarlo, señora licenciada, en las casas de valores, y que a su vez sean los intermediarios los que se beneficien del trabajo jubilacional de todas estas personas. Esto es por demás absurdo, señora licenciada. A los jubilados tiene que dárseles dinero en efectivo y deben cambiarse esos cuerpos normativos, legales y secundarios a efecto de que no se siga pauperizando la jubilación en el Ecuador y que se cumpla de manera inmediata, porque cuando una persona presenta la solicitud, digamos, año 2022, necesariamente se tiene que programar en el POA del 2023 para generar los desembolsos. Cuando eso debe ser, al igual que lo establece la Ley Orgánica de Discapacidades, de forma inmediata. Usted, este momento, presenta la solicitud, tiene los requisitos, se jubila y consecuentemente debe ser pagada la indemnización en no más de un mes. ¿Por qué? Porque Ecuador sí tiene los recursos. ¿Por qué pasa eso en el Ecuador? En el Ecuador pasan muchas cosas también, ¿no? Uno a veces se sorprende, pero, o sea, tener a nuestros jubilados de una manera tan inhumana, reclamando algo que es justo y que además consta en la ley, a mí me parece bastante preocupante. ¿Qué pasa con las autoridades? O sea, ¿dónde están las autoridades? Porque se supone que las autoridades son los que deben velar por los derechos de los ecuatorianos. Usted lo ha establecido de manera clara. El artículo 82 de la Constitución de la República ordena y se refiere acerca de la seguridad jurídica, entendiéndose a esta como la existencia de normas jurídicas claras, previas, oportunas y aplicadas por las autoridades competentes, lo que usted señala. Hay que capacitar a las autoridades, hay que capacitar al amigo que está de asesor, al empresario que financió la campaña. Hay que hacerles entender que en el servicio público es un verdadero honor para la colectividad. Y a los jubilados también, ellos deben empoderarse de sus derechos, hacerlos efectivos, generar las solicitudes y peticiones en atención a lo que dispone el ERJAFE, que es el Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo para el caso de las instituciones del gobierno central, y lo que dispone el Código Orgánico Administrativo a efecto de que si no le contestan en un mes, es decir, le están acreditando, de forma inmediata opera el silencio administrativo. Estamos hablando, señora licenciada, 30 días hábiles, de conformidad con el 207 del COA. Y ¿Cuáles son las sanciones que deben tener aquellas autoridades que no están cumpliendo la ley? Porque esto es violar también un derecho, ¿no? Y la Constitución también respalda para que la gente que está o se siente violada en sus derechos proteste, busque recursos. ¿Hay algún camino legal que deban seguir los jubilados para tener estos incentivos? Por supuesto. La sanción para los servidores infractores, desde el ministro de Estado, desde el gerente de la empresa pública, desde el alcalde, desde el prefecto, desde la máxima autoridad, hasta el servidor implicado de más bajo perfil, es indiscutiblemente la destitución de conformidad a lo que ordena el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. El funcionario es destituido, pero ¿qué hace el jubilado? ¿Cuál es el camino legal que debe recibir o hacer el jubilado para poder reclamar su derecho? Lo que se sugiere es que haga la solicitud en atención al ERJAFE y al COA, de tal suerte que se enmarque adecuadamente y pueda, en este caso, o bien que se le cancele o en su defecto opera el silencio administrativo. Y una vez con ese silencio administrativo operado, 30 días hábiles, proceder en sede jurisdiccional a demandar que el juez exija el cumplimiento por parte de la autoridad pública. Imagínense, se tiene entendido que determinado ministro de Estado habría manifestado con respecto al tema jubilacional que él procederá al pago siempre y cuando le ordene un juez, y si no, simplemente esos dineros se ocupan en otra cosa. ¿Puede usted creer tamaño despropósito? Esto pasa en Latinoamérica, señora licenciada Muyano. Y pasa en el Ecuador y lamentablemente pasa en nuestra provincia. ¿Cuántos jubilados están dentro de este problema de no tener su incentivo jubilar, de tener que hacer todos estos trámites? Porque
Claro, para un jubilado que ya tiene sus años, que ya ha dado sus servicios también al país, también es un poco engorroso y fastidioso estar en estos trámites, porque los trámites legales sí son bastante largos, ¿no? Por supuesto, pero acogiendo la sugerencia que le acabo de mencionar, en este sentido generar la incoacción administrativa, usted no estaría dentro de un proceso jurisdiccional normal, sino dentro de un mandamiento de ejecución. Entonces, en no más de 2 meses estaría y tiene el Estado que acreditar. No se le hace tan largo el proceso. Exactamente, porque si usted va a demandar en jurisdicción contencioso administrativo en el tribunal de dicha naturaleza, por ejemplo en Ambato, indiscutiblemente que vamos a tener 1 o 2 años o inclusive hasta más sin que se exista el pronunciamiento respectivo. Por consecuencia, yo lo que sugiero es que se transite de esta manera y que desde luego se exija que opere el artículo 233 de la Constitución, que ordena que los servidores públicos deben actuar con responsabilidad, y esa responsabilidad les hace partícipes de sus acciones y de sus omisiones. Y el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en concordancia con el 40, le señala que el servidor público debe actuar con la misma diligencia que emplea en sus propios negocios y actividades en el sector público. Ahora, para entregar estos incentivos jubilares, ¿de quién depende? ¿Del Ministerio de Finanzas? ¿De la cartera de Estado? ¿De quién depende cumplir realmente esta normativa? En el gobierno central es distinto a las entidades autónomas, como por ejemplo el Cuerpo de Bomberos. Dependiendo la institución. Exactamente. Si es Ministerio de Salud Pública, por decir algo, lo que tiene que hacer el Ministerio de Salud genera un acto administrativo, en este caso dando pie o paso al acto jubilacional. Una vez sucede esto, solicita la aprobatoria en el Ministerio de Trabajo y con estos documentos se llega al Ministerio de Finanzas para que proceda la acreditación en cuenta. ¿Por qué? Porque son entidades dependientes. En el caso de las autónomas, opera ya de forma directa por parte de estas instituciones. Entonces, es mejor trabajar en una entidad autónoma que trabajar para una entidad dependiente o adscrita al gobierno central. Ahora, todas estas problemáticas que han tenido los jubilados, que no son de recién, son de muchos años, podrían tener alternativas como la que usted dice, una salida rápida, una salida ágil. ¿Qué acciones deben tener los jubilados realmente para reclamar su derecho? ¿Qué concretamente deben hacer? ¿Qué pasos deben seguir? Los señores jubilados deben agremiarse para que sobre la base de esta agrupación tengan fuerza y que puedan exigir al gobierno que se cambie, se modifique el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en el que se disponga que los dineros de los incentivos jubilacionales deben ser entregados en forma de numerario, es decir, en efectivo. Y que no se pueda pagar bajo ningún punto de vista con bonos, porque eso es un atentado criminal contra un ser humano. Es que además los bonos a veces, como esto hay que saber negociar, pues también. Entonces los jubilados a veces agarrados los bonos lo venden a la mitad de precio y salen perdiendo también sus utilidades o sus beneficios. Por supuesto, entonces tener esos papeles no es sino un latrocinio de cuello blanco. Yo le hablo porque yo fui intendente de mercado de valores y le estoy manifestando con propiedad y sé lo que sucede. Y también fui intendente de compañías en Cuenca. Entonces, ¿qué sucede? Los servidores públicos que se acogen al beneficio jubilacional, al tener papeles, como usted dice, son presa fácil de varias estafas. Entonces, ¿qué es lo que tienen que realizar? Hoy por hoy irse a una casa de valores para que negocien estos documentos con un descuento determinado dependiendo del horizonte de plazo del papel. Por eso el Estado no puede, bajo ningún punto de vista, perjudicar o estafar a sus asociados, en este caso a los jubilados, porque es atentatorio contra los derechos humanos, señora licenciada Moyano. Es penoso, ¿no? Hay gran cantidad de jubilados que están en este problema. ¿Usted cree que los mecanismos legales que utilizan desde las asesorías también no son los más adecuados? Hay mecanismos que demoran demasiado, hay cosas que también caen en el desconocimiento jurídico y allí se estancan muchos procesos. Con el debido respeto que usted se merece, discrepo muy gentilmente con usted. No comparto ese criterio. Yo más bien soy de la línea, señora licenciada, de que tenemos excesiva normativa, tenemos demasiadas leyes, demasiados cuerpos secundarios que permiten... Me refiero al desconocimiento de muchos abogados, de muchos auspiciantes, me refiero a los defensores.
Así es. Puede haber un desconocimiento también de cómo llevar un proceso. Ahí, en cambio, comparto con usted plenamente. El jubilado debe necesariamente asesorarse con un profesional del derecho de su confianza, pero este profesional debe ser administrativista. ¿Por qué? Claro. Porque debe conocer el derecho administrativo, debe conocer y saber qué es un acto administrativo, un acto de simple administración, un hecho administrativo, debe conocer cómo opera el silencio administrativo, cuáles son las recurrencias que tiene dentro de la materia administrativa. Es decir, tiene necesariamente que asesorarse con un administrativista, que no es igual a un laboralista, porque el laboralista conoce de la codificación de Código de Trabajo y sus normas conexas. El administrativista, en cambio, debe conocer acerca, primero, tiene que ser constitucionalista y tiene que conocer cómo opera, en este caso, la diversa normativa en exclusiva materia administrativa. ¿Hay algún ejemplo de haber conquistado este derecho en el país? ¿Se ha ganado algún caso de estos? Sí, por supuesto, y hay muchos. No solamente uno. Muchos jubilados se han ido por el tema de las acciones de protección. Yo fui director nacional jurídico en el Ministerio de Salud Pública y conocí de muchos casos. Efectivamente, los jueces ordenan y recién ahí las autoridades se asustan y dicen cumplamos con el pago. Eso no debe ser de esta manera. Claro. Deben ser proactivos las autoridades. O sea, esperan que les demanden para actuar. Eso es altamente negativo, sumamente pernicioso y atentatorio contra los derechos de los jubilados. Y a los señores jubilados también manifestarles que no deben dejar que se conculquen sus derechos, sus garantías y sus principios constitucionales, y que también deberían poner de forma inmediata acciones penales por el delito de odio contra los servidores públicos que no permiten que se cancelen sus incentivos jubilares, que no es caridad, es un beneficio legal conquistado por los servidores públicos en toda la extensión, en todo el territorio ecuatoriano. Ahora, dentro de esta temática, no solamente se están violando los derechos de un jubilado a tener sus incentivos, sino también se violan otros derechos conexos a esta situación. O sea, hay muchos otros derechos que se violan porque los jubilados tienen que hacer muchos otros trámites que pasan a ser un atentatorio inclusive para su calidad de vida. Así es, debería ser la acreditación en cuenta inmediata, una vez que se tiene la acción de personal, donde se dispone que el servidor público se acoja al beneficio de la jubilación de forma inmediata. Y aquellos servidores públicos que no se encuentran en esa situación, que hoy por hoy son trabajadores activos, deben propender hacia un cambio de derrotero, hacia un cambio de rumbo, y el Estado ecuatoriano, hoy jubilados, son parte esencial, no solamente del presente, sino del futuro, y tener consejos consultivos de experiencia, donde tengamos este gran aporte fundamental por parte de todos y cada uno de aquellos servidores públicos que hoy son jubilados. ¿Se conoce más o menos cuántos jubilados están reclamando este incentivo? No son decenas, no son cientos, en todo el Ecuador son miles. Y por eso tenemos que luchar. Desde distintas instancias. De varias instituciones, inclusive de las instituciones autónomas. Yo conocí el caso de un cuerpo de bomberos en determinada parte de Latinoamérica que le señalan lo siguiente. La persona trabajó a título, fíjese usted, gratuito desde el año 2002 hasta el año 2009. Recién ahí le afiliaron al IES. Cuando la Constitución, que es prohibido, claro. Exactamente, la Constitución ordena que todo trabajo debe ser remunerado. Y fíjese lo que le dicen, ¿saben qué? Vamos a cancelarle el beneficio jubilacional solamente desde el año 2009 hasta el año 2022 en que fue cesada. Absurdo, tiene que ser reconocido el año 2002 que entró. Y aquellas autoridades y aquellos servidores públicos que participaron en la omisión deben ser sancionados drástica y enérgicamente. Inclusive tienen los jubilados en esa situación el derecho de exigir que se les sancione patrimonialmente y no solamente de forma administrativa, señora licenciada Moyano. Doctor, ¿en qué va a desembocar esta lucha de los jubilados que lo están auspiciando a nivel nacional? ¿Ha habido o ve usted que hay predisposición desde el gobierno también para poder solucionar estos problemas? Yo veo que existe, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Educación tenemos una señora ministra
joven, brillante, inteligente, correísta, dicho sea de paso, porque fue subsecretario del gobierno de Correa. Y más allá de esas tendencias correístas, morenistas, lacistas, lo importante es que se debe valorar el profesionalismo. Considero que es una joven muy inteligente, muy brillante, pero que lamentablemente se encuentra no bien asesorada. Y le voy a comentar un caso adicional. En la cartera de Estado, y le felicito a usted por la valentía de haber denunciado un acto de agresión brutal contra un niño en la provincia de Cotopaxi, pero comentarle también, señora licenciada, lo siguiente: al Ministerio de Educación, en una unidad educativa en la ciudad de Quito, capital de Ecuador, sucede que estaban con la veña de la rectora de esta institución solicitando el dinero a los padres de familia para que se arregle los marcos de la puerta, las ventanitas, también es prohibido el que piso, lo hacen, ¿no? Cuando eso no es otra cosa sino un delito. Y al hacerle conocer a la señora ministra a través de uno de sus servidores públicos, ¿sabe lo que dice? Eso es completamente normal. Es más, familia. Fíjese usted cuánta ignorancia, porque tenemos nosotros delitos como el peculado, el cohecho, la concusión, el enriquecimiento ilícito, que usted puede poner los reglamentos que quiera. Sin embargo, estos son delitos. Y el exigir dinero, eso es concusión. Y el recibir dinero, cohecho. Y a veces estas cosas que uno se les pasa como que desapercibidas son cosas muy serias, ¿no? Muy serias. Muy serias. Muy serias. Pero el ciudadano también tiene que como que educarse un poquito más y enterarse de cómo está la situación legislativa para reclamar, pues. Tiene necesariamente que hacer valer sus derechos, y también falta de nosotros los abogados que ayudemos a la población capacitándoles. Mire, yo vengo en una campaña de capacitación a los servidores públicos, de mejoramiento de la calidad en el servicio del sector público desde el año 2008, en los cuales he capacitado a miles de personas, a miles de servidores públicos, y que se ven los resultados. Un primer jefe de cuerpo de bomberos que ya salió de la institución me dice: doctor Ludwig, muchas gracias a ti, a tus consejos, a tu experticia, a tu conocimiento, he salido libre de todo mal. La Contraloría General del Estado no ha podido hacerme una sola determinación, y fundamentalmente yo he servido a mi ciudad, he servido a mi colectividad, porque he hecho lo que la ley me ha ordenado gracias a tu capacitación. Y hay que capacitarse, o sea, el servidor público también tiene que tener una capacitación, porque además las leyes van cambiando todo el tiempo. Entonces hay que seguirse informando. Y muy bien, señora licenciada Moyano. Y no solamente el servidor público debe esperar que la institución le capacite, el servidor público tiene que capacitarse porque es responsable por sus acciones y por sus omisiones, y si no cancela los beneficios e incentivos jubilares, tiene responsabilidades administrativas, multa desde 1 hasta 20 remuneraciones mensuales unificadas del trabajador privado, en general $8.500, inclusive hasta preso, porque existen los delitos de odio, pero mucho más allá también los delitos de peculado, cuando es el uso abusivo, malicioso de los fondos y recursos públicos, afectando y atentando a los derechos jubilares de las personas, en este caso, que son administrados en situaciones de vulnerabilidad. Doctor Álvarez, para finalizar, recomendaciones. Hay muchos jubilados que estarán en esta situación de reclamar sus incentivos jubilares. ¿Qué es lo que deben hacer como primera instancia para poder hacer valer sus derechos? Lo primero, asesorarse con un abogado de su confianza, pero que sea eminentemente administrativista. Lo segundo, esto es una sugerencia para los distinguidos colegas del derecho: realizar las solicitudes que se efectúen en atención a lo que dispone el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo para el Gobierno Central, y en atención a lo presupuestado por el Código Orgánico Administrativo. Si son instituciones autónomas, que cojan como norma supletoria en atención a lo que establece el artículo 18, numeral 7 de la Codificación de Código Civil, es decir, que actúen por analogía. Tercero, generar a través de los quipucs ciudadanos la recepción pertinente. Y cuarto, que es importante, que las notificaciones sean realizadas no donde le da la gana al servidor público, sino a los casilleros judiciales electrónicos debidamente señalados en la solicitud de incoación o el inicio del procedimiento administrativo. Lo que quiere decir, doctor Ludwig Álvarez, que hay esperanza para los jubilados todavía. Por supuesto, sí, afortunadamente tenemos ley, tenemos normativas secundarias, hay que cumplirlas
simple y sencillamente hay que cumplirla, señora licenciada Y Moyano. hay que exigir que se cumpla. Hay que exigir que eso cumpla. Claro. Muy amable. Gracias, doctor Ludwig, por esta información, por esta orientación. Muchos jubilados están esperando justamente estos detalles, estas orientaciones para poder emprender una acción que defienda sus derechos. Y si me permite, señora licenciada Moyano, que para mí es un honor estar junto a usted, tengo el gusto y el agrado de conocerle más de 20 años, desde cuando usted era, bueno, éramos más jovencitos y siempre la Cuando conocí. era jovencita. Siempre la conocí de una periodista de mucha prosapia, de mucha altura. Yo le felicito y también